El Servicio Nacional de la Discapacidad y la Organización Internacional del Trabajo presentan el ciclo de conversaciones Aprendiendo a Incluir. Abriendo canales para las personas sordas. Muy buen día a todas y a todos. Sean ustedes muy bienvenidos al ciclo de conversaciones que sostenemos con mujeres y hombres líderes inspiradores que trabajan a favor de la inclusión de las personas con discapacidad en Chile, en América Latina y en el mundo. Este ciclo de conversaciones se inscribe en un marco de cooperación técnica entre la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y el Servicio Nacional de la Discapacidad de Chile, bajo el proyecto Más Inclusión. Y lo que buscan este ciclo de conversaciones es presentarle a ustedes las mejores prácticas, debates, reflexiones acerca de cómo avanzamos con más fuerza en hacer que las personas con discapacidad obtengan los mayores y mejores espacios para la inclusión y asegurarnos que en todas partes del mundo nadie quede atrás. Y hoy tenemos una oportunidad valiosa de contar con una líder argentina, una mujer argentina, que tiene una enorme trayectoria en procesos de inclusión y que ha permitido generar cambios significativos en las condiciones de bienestar de las personas sordas. Silvana Weinberg ha aceptado generosamente la invitación a compartir la experiencia de Canales, una organización líder en inclusión de personas con discapacidad y que destaca en la Argentina y en América Latina y que tienen mucho que comentarnos durante este día. Gracias, Silvana, por esta generosa contribución tuya. Buenas tardes, Silvana. Buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar acá acompañándolos y tratando de por lo menos aportar una semillita a todo este proceso de inclusión que estamos tratando de generar entre todos. Yo soy fundadora y directora de Canales. Canales es una asociación civil en la que trabajamos en proyectos educativos accesibles y de calidad para niñas, niños y adolescentes sordos. Canales fue creada hace 17 años. Wow. Un grupo de personas sordas y oyentes, pero yo vengo trabajando con sordos desde hace 35 años de manera, digamos, formal, pero toda mi vida he estado en contacto con sordos porque yo tengo un primo que es sordo, con el que yo me crié. Él tiene 5 años menos que yo, y toda la vida crecí con él pensando que la naturaleza y lo natural era que él se sentara en la mesa y no comprendiera lo que nosotros decíamos, reducirle la información, tratarlo, digamos, como un pobrecito y dejarlo a un lado. Y me parece que eso uno nunca está seguro de qué es lo que lo lleva a uno a dedicarse tan fuertemente a una causa, pero yo creo que eso me inspiró mucho a conectarme con este tema. Nunca lo pensé como un tema de discapacidad, siempre lo pensé como un tema de derechos lingüísticos, de derechos de acceso. Nunca pensé a la comunidad sorda como dentro del colectivo de discapacidad. En realidad, cuestiono un poco el colectivo de la discapacidad. Creo que nos unimos más por una cuestión política y de generar fuerza entre todos que desde lo que une a las personas con discapacidad, que puede ser o no ser, digamos, una unión real, ¿no? Ariel excluido de su familia, de la información. Ariel, que es mi primo, excluido de su escuela, donde todos hablaban oralmente y él no podía comprender lo que sucedía. Ariel con pocos amigos porque no podía comunicarse. Lo que a mí me lleva, bueno, yo luego hice un máster en Estados Unidos, me especialicé en la lingüística de la lengua de señas americana, porque como ustedes saben, las lenguas de señas no son iguales las mismas en todos los países. Volví a Argentina a investigar la lingüística de la lengua de señas argentina y ahí me
me dediqué a full a trabajar en educación y en aplicar lo que yo había aprendido en la educación de los sordos para transformar la educación de los sordos excluidos en general de las escuelas, inclusive de las escuelas de sordos, porque las escuelas de sordos tienen maestros que son oyentes, tienen maestros o tenían maestros en esa época, hace tantos años, estoy hablando de hace 30 años, maestros todos oyentes, ninguno sabía la lengua de señas, muy en contra de que los sordos usen su lengua natural porque eso impediría que ellos hablen y se incluyan en la sociedad. Entonces, la idea de Canales, y cuando surge Canales, es realmente fortalecer las escuelas de sordos, fortalecer la educación de los sordos y pensar que la inclusión educativa de los sordos significa fortalecer la escuela de sordos, al contrario de lo que muchos piensan, que en realidad los sordos deberían estar en escuelas comunes, incluidos, etcétera. Yo creo que los sordos deberían fortalecerse, crecer en un espacio donde estén incluidos lingüísticamente, donde puedan desarrollar su lengua natural, donde estén en contacto con adultos sordos, que sean sus referentes y no siempre que los referentes sean adultos oyentes, porque el imaginario de los niños sordos estando siempre en contacto con adultos oyentes, porque el 95% de los padres de los chicos sordos son oyentes y no saben la lengua de señas, el espacio de la escuela es el espacio para que ellos crezcan y se desarrollen lingüísticamente de manera natural y espontánea, como sucede con todos los niños, cualquier niño en la escuela. El modelo educativo de Canales. Silvana, entonces ahí nos estás como anunciando un poco como los principios, lo que guiaron lo que inspiraron para la creación de Canales. Sí. Y ahí nos pareció tan interesante el modelo educativo, cuáles son el modelo educativo, la guía, cuál es la estrategia metodológica, y también cuéntanos cómo les ha ido en este caminar de la Fundación durante estos años. Teniendo en cuenta esto que yo les anunciaba como de base de nuestro pensamiento y de nuestras acciones, nuestra perspectiva en relación con la educación de los sordos es una perspectiva intercultural y bilingüe. Esto significa respetar la cultura o las culturas de las personas sordas y las dos lenguas en las que se crían, que es la lengua de señas del país y la lengua española, en nuestro caso en Chile y en Argentina, el español como segunda lengua. En base a eso, y teniendo en cuenta que en todos nuestros proyectos además participan activamente las personas sordas, no es que en Canales trabajamos los oyentes para los sordos, sino que construimos equipos que están conformados por sordos y oyentes, comenzamos con proyectos de capacitación en enseñanza de segundas lenguas, porque eso era lo que demandaban de nosotros las docentes de las escuelas de sordos. No sabían cómo hacer para enseñarle a los chicos sordos a leer y escribir. Esa fue, digamos, la demanda inicial. Pero a partir de ahí, y a partir de empezar a contactarnos con las escuelas de sordos y con sus docentes, nos dimos cuenta de que esto va mucho más allá y es mucho más complejo que la imposibilidad o la dificultad o el obstáculo que encuentran los niños sordos a la hora de acceder a la lengua escrita, y que tiene que ver con el reconocimiento de su propia lengua como primera lengua, como la lengua de señas como primera lengua. Y eso, si los docentes y la sociedad general no lo tienen en cuenta, difícilmente un chico que no sabe, que no adquirió naturalmente una primera lengua, pueda acceder a una segunda lengua escrita. Por eso, digamos, empezamos por la capacitación, pero también continuamos con la capacitación de líderes sordos que pudieran trabajar en las escuelas de sordos y desarrollar talleres en las escuelas de sordos con los niños, porque los niños y niñas sordos necesitan tener referentes sordos. Entonces los sordos empezaron a entrar adultos a las escuelas a conversar y a hacer talleres con los niños.
y focalizamos mucho sobre elaboración de materiales en video en lengua de señas argentina. Tenemos videos accesibles quiere decir que están hechos en lengua de señas argentina, pero también tienen voz en off y también tienen subtítulos sobre diferentes temas, educación sexual, historia, el cuidado del planeta, etcétera, un montón de temas, y muy fuertemente en la promoción de la lectura en lengua de señas. La innovación de videolibros. Nuestro proyecto, el que gana todos los premios internacionales y nacionales, es el proyecto Videolibros. Videolibros son libros que son leídos, es una plataforma gratuita y libre donde pueden entrar todos ustedes, seguramente lo han hecho, a mirar y a leer libros que están leídos en lengua de señas por personas sordas, y digo leídos porque nosotros hacemos un proceso de traducción del libro del español a la lengua de señas, no es que estamos contando el cuento, sino que estamos leyendo el cuento. Lo hacen las personas sordas, tiene voz en español como para que sordos y oyentes puedan leer al mismo tiempo el mismo libro, y eso es, digamos, un plus muy grande, que los padres y los docentes que no saben la lengua de señas puedan también leer el mismo libro con los niños. Tenemos la posibilidad de descargar estos libros, se descargan porque en las muchas áreas rurales que no tienen buena conectividad, el maestro puede descargarlo en su casa, por ejemplo, o en otro lugar, y después llevarlo a la escuela y trabajarlo con los niños. Y a partir del premio que vos mencionabas, que fue un premio muy importante porque fue el premio de innovación en educación que nos dieron, digamos, es un premio mundial de innovación en educación que nos dieron en Qatar, la Fundación Qatar, y que presentamos en 2015, iniciamos un proceso de internacionalización de los videolibros. ¿Esto qué significa? Que el mismo libro puede estar leído en diferentes lenguas de señas. Entonces, el mismo libro, nosotros empezamos por los cuentos clásicos y lo que hicimos fue el mismo libro que ya está animado porque tiene animaciones y tiene todo un proceso, el libro, pero solamente cambiando el lector que lee en lengua de señas argentina a un lector chileno, por ejemplo, que pueda leer en lengua de señas chilena y ponerle la voz con la entonación que ustedes tienen en Chile también, porque no podríamos poner un lector en lengua de señas chilena con una voz porteña, digamos, de Buenos Aires. Podríamos hacer el mismo videolibro con menos recursos, menos tiempo y no solamente expandirlo internacionalmente, sino que los chicos tengan la oportunidad de comparar las lenguas y de fortalecerse lingüísticamente. Los aprendizajes. Queríamos preguntar en este transcurso que del trabajo que han realizado, ¿cuáles son los aprendizajes que ustedes tienen? ¿Cuáles otros proyectos son los que impulsan desde Canal? Sí, dentro de la promoción de la lectura, nosotros también, por ejemplo, organizamos ya el 4º concurso nacional de cuentos en lengua de señas, donde participan todos los niñas, niños y adolescentes sordos de nuestro país. Hacemos un gran evento de presentación y tenemos una página donde nosotros subimos todos estos cuentos como para que sean compartidos y sea un bien cultural de la comunidad sorda que pueda utilizarse, que pueda leerse, que pueda mirarse. Y tenemos otro proyecto que, digamos, entre todos los proyectos que tenemos, un proyecto que nosotros queremos muchísimo, que es el proyecto de adultos mayores cuentacuentos. Como los niños sordos no tienen la oportunidad de que sus abuelos les cuenten cuentos, como suele suceder con todos los niños, donde tienen siempre un abuelo que les cuenta un cuento, que les lee un libro, que les cuenta una historia personal de lo que les pasó cuando eran chicos, digamos, cualquier tipo de relato, como ellos, los chicos sordos, no tienen abuelos sordos que sepan la lengua de señas.
Entonces lo que hicimos fue un proyecto donde capacitamos a adultos mayores sordos que fueron a hacer talleres a las escuelas de sordos con los niños más pequeños, a contarles cuentos, y esto se replicó mucho. Nosotros también tenemos una página donde nosotros editamos esos cuentos, los grabamos, digamos, los filmamos en un estudio de filmación, fueron ilustrados por ilustradores con ilustraciones originales, las ilustraciones están animadas, tienen también voz en off, o sea que pueden ser compartidos por todos, pero son personas adultas mayores que vienen a ser las veces de abuelas y abuelos cuentacuentos para los niños sordos. Ese es un proyecto que nosotros queremos un montón, y es un proyecto que continúa estando en las escuelas, porque una vez que fuimos a las escuelas, ya las escuelas los siguen contactando a estas personas adultas mayores, y ellos mismos sienten que están aportando algo al futuro de estos niños. Al futuro de estos niños que al principio, cuando los abuelos, las personas adultas mayores entraban a las escuelas, los niños no podían creer que fueran sordos, no les creían porque nunca habían visto a un adulto mayor sordo. Imagínate lo que puede sentir un niño sordo que nunca se puede proyectar en el futuro como una persona adulta mayor. O sea que el impacto emocional que eso tiene, además de los cuentos que los usamos, digamos, como medio para el contacto y para el encuentro, el impacto emocional para los niños es muy fuerte, es muy fuerte. Y eso para nosotros es un proyecto muy, muy importante. Hemos hecho otros proyectos de fortalecimiento de mujeres, de empoderamiento de mujeres sordas, por ejemplo, también relacionado con poder entrar a las escuelas y siempre relacionados con educación para fortalecer también a las niñas y adolescentes de las escuelas y sepan en estas épocas también en las que estamos viviendo cómo decir no, cómo defenderse, cómo empoderarse. Aprendiendo a incluir desde el inicio de las intervenciones. Quisiera remarcar es que si trabajamos en educación de sordos, tenemos que trabajar con la comunidad sorda, que es imprescindible que tengamos en cuenta todos los que hacemos educación o todos los que hacemos proyectos, que las personas involucradas en esos proyectos tienen que participar, tienen que estar en la mesa de decisión, tienen mucho para decir, tienen mucho para aportar, tienen que estar en las políticas públicas, en las decisiones políticas, porque nosotros no podemos construir un mundo para el otro. Nosotros tenemos que construir un mundo más justo que abarque a todos, pero lo tenemos que construir junto con todos y todas. No podemos pensar en construir un mundo para todos y todas sin consultar y sin estar a la par de nuestros semejantes que tienen mucho para opinar, mucho para decir, y que seguramente va a ser mucho más inclusivo todo si nos incluimos desde el inicio, digamos, si no seguimos emparchando y poniendo un intérprete chiquitito al costado, sino estando con un intérprete en el momento, por ejemplo, de cuando hacen las noticias, etcétera, en la televisión, y que puedan estar pensados ya de manera accesible todo lo que uno hace y no pensarlo después, cómo hacemos para accesibilizar algo que hicimos para nosotros, sino esto está accesible porque lo hicimos entre todos. Ese es mi mensaje para toda la gente que nos está mirando. Gracias, Silvana. Muchas gracias de nuevo por tu tiempo. Ha sido realmente un acierto contar contigo como líder transformadora, inspiradora y, por supuesto, tan muy merecidos esos reconocimientos internacionales y nacionales también, que estoy segura tiene canales y lo que esperamos que lo siga teniendo. Te enviamos un enorme abrazo a ti y a través de ti también a todos los colegas de la Fundación y a toda la gente que está trabajando contigo. Muchas gracias y a todos los chilenos. Gracias. Aprendiendo a incluir. La Organización Internacional del Trabajo, Servicio Nacional de la Discapacidad, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile.